todo lo que digas, Daniel, de ahora en adelante queda registrado. Pero nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros para conversar sobre la transición uruguaya. Chicos, para ustedes es un privilegio poder escuchar a Daniel, que nos da la virtualidad y la pandemia. Yo no tengo mucho más para decir, Daniel ya sabe más o menos de qué están trabajando ustedes, inclusive en el trabajo final. Facundo, me parece que hay algunas cosas que Dani va a charlar sobre el legado de la dictadura y del modo de transición pueden servirte para tu trabajo. Que particularmente ayer charlamos un poco con Facundo. Dani es el chico que está trabajando sobre cabildo abierto y cómo eso podía o no transformar el sistema de partidos uruguayo. Julián es el chico que está trabajando, que te comenté, sobre el proceso de independencia de Jamaica y la relación entre liberalización democrática y conformación del Estado. Rodrigo tiene la difícil tarea de trabajar Estado fallido y régimen político en Haití y analizar la dictadura en ese periodo de los Duvalier. Jessica va a analizar la calidad democrática en Venezuela durante el pacto del punto fijismo, digamos, y el desafío de estudiar esa democracia venezolana. Y Lucila, junto con Pablo Serche, que debe estar por ingresar, son dos chicos que están trabajando la transición dentro del régimen autoritario de Venezuela bajo Maduro, discutiendo un poco Levitsky Way versus Schedler, están cada uno parado en eso. Te los presento así, me parece que es un poco lo que charlamos ayer. Gracias de nuevo, gracias Fer por sumarte, sos bienvenido a comentar y preguntar. Chicos, Daniel es todo de ustedes y a partir de ahora yo me callo. Bueno, muchas gracias Mara, muchas gracias Fernando y a los demás estudiantes por esta invitación. Disfruto mucho de este tipo de encuentros. Creo que la pandemia fue horrible, es horrible, pero entre las poquitas cosas que han surgido como innovaciones, creo que esta es una de ellas, ¿no? De invitarnos entre colegas a dar pequeñas charlas, cosa que podríamos haber hecho antes, pero no lo hacíamos. Teníamos la tecnología, pero no lo hacíamos. Y ahora se está posibilitando esto, por lo cual, bueno, me parece que estamos todos más cerca y podemos tener diálogos más fructíferos. Lo segundo que quería decir es que, bueno, yo cuando Mara me planteó esta idea de charlar sobre la transición, tengo como una doble condición, ¿no? Por un lado, yo he estudiado hace ya mucho tiempo todo este proceso, pero por otro lado lo he vivido, ¿no? Entonces me siento como en la doble condición de, bueno, de observador, narrador, analista, pero también en la condición de ciudadano que pasó por buena parte de estos eventos, ¿no? Que voy a analizar. Por tanto, yo creo que es como un proceso que marcó fuertemente a mi generación, ¿no? Que es una generación, digamos, muy comprometida con la democracia, porque crecimos en dictadura, ¿no? Íbamos a la escuela y al secundario en dictadura, y eso, bueno, de eso no se vuelve, ¿no? Es como un trauma que queda para siempre, ¿no? Entonces, cuando hablamos de democracia siempre tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Esto que es una vivencia es muy difícil a veces de trasladárselo a las jóvenes generaciones. Esta idea de que, bueno, de que se puede hacer ciencia política, se puede hacer ciencias sociales, desde una perspectiva de valores, ¿no? De valores y de compromiso por el régimen democrático. Y es algo que, bueno, yo por lo menos durante mi trayectoria he promovido, ¿no? Es decir, la idea de formar politólogos con un fuerte compromiso por la democracia. Pero bueno, en esta clase referida a Uruguay, yo diría que lo primero que hay que rescatar es que Uruguay constituye una experiencia histórica que puede llegar a ser considerado como un modelo de transición, ¿no? Es decir, porque se diferencia fuertemente de lo que ocurrió en Chile, Brasil y Argentina. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudiosos de la transitología, ¿no? Particularmente O'Donnell y Schmitter.
Porque, bueno, porque en Uruguay se genera la situación de equilibrio entre las partes, ¿no? Entre un gobierno autoritario que tiene poder, pero también una oposición unida que presiona y consigue sus metas, de alcanzar un nuevo régimen. Porque la meta de toda oposición a un régimen autoritario siempre es conseguir la eliminación del régimen y pasar a una situación democrática. Y yo creo que en ese sentido, este equilibrio de poder que no se observa en Chile, no se observa en Brasil, no se observa en Argentina, es lo que obliga a una salida pactada, ¿no? Es decir, es una transición pactada, donde, bueno, los distintos actores pelean por conseguir compromisos y garantías, y eso va a condicionar el proceso futuro, ¿no? Yo me hice un PowerPoint, un poco para poder, ir mostrándoles, y para que no se pierdan, ¿no? Partir de la base de que bueno, no todos están familiarizados con algunos eventos. Mara, ¿me das la autorización para compartir? Ya la tenés autorizada. Está, perfecto. Bueno, ¿lo pueden ver esto? Bien. Nosotros consideramos que la transición es un largo proceso, ¿no? Es decir, si la tuviésemos que cortar y limitar en el tiempo, podríamos ubicarla entre 1980 y 1990. Es decir, si trazáramos una línea temporal, lo que hay tres eventos que dividen digamos, en dos lapsos muy claros, ¿no? Es decir, por un lado, el plebiscito constitucional de 1980, hace 4 o 5 días se cumplieron 40 años de ese evento, que yo creo que es uno de los eventos más importantes de la historia del Uruguay, sobre todo de la historia reciente. Luego el 1 de marzo del 85, donde, bueno, se produce el traspaso, y la finalización del gobierno de Sanguinetti con la asunción y la primera alternancia en democracia, la asunción de Luis Alberto de la Calle Herrera del Partido Nacional, ¿no? Es decir, lo que tenemos en definitiva es una década donde, bueno, el régimen autoritario deja paso a la democracia, y la democracia lucha por consolidarse. Yo creo que ya a mediados de los 90 la democracia uruguaya estaba plenamente consolidada. Por tanto, mi exposición va a estar ordenada en el análisis de dos periodos. Voy a dedicarle más tiempo al primero, que creo que es el que deja más enseñanzas, pero bueno, el segundo creo que tiene algunos eventos importantes para entender cómo se desarrollaron los hechos. Lo primero que me gustaría decir es que, bueno, es que el golpe de Estado en el 73 es el resultado de múltiples factores, ¿no? Pero uno de ellos fue la incapacidad de los partidos políticos para ponerse de acuerdo y evitar lo que parecía inevitable, es decir, que las Fuerzas Armadas tomaran el control del gobierno, ¿no? Yo siempre pongo bastante énfasis en la incapacidad de los partidos, porque los partidos han sido en Uruguay históricamente centrales, y lo que observamos en la crisis del año 73 fue su incapacidad como para poder efectivamente acordar, no entrar en juegos cortoplacistas, de sacar pequeñas ventajas, y bueno, en eso fallaron. Y las Fuerzas Armadas, que fueron convocadas a combatir la guerrilla y que se empoderaron porque tomaron un control muy fuerte, lentamente
fueron aprovechando ese vacío de poder y en el 73 en junio terminaron dando el golpe de Estado, disolviendo el Parlamento, y luego desarrollando un proceso que se divide en dos etapas, ¿no? Del 73 al 76, que es de una fuertísima represión. A esto Luis Eduardo González le llama la dictadura comisarial, porque hay persecuciones, hay más de, hay miles y miles de presos. Ahí se producen las desapariciones, que son, en el caso de Uruguay, están casi todas asociadas a eventos de torturas. Los partidos políticos son proscritos, los sindicatos son proscritos, la universidad es intervenida, el régimen se transforma digamos, en un régimen donde, la libertad individual queda absolutamente sojuzgada, ¿no? Es decir, se divide a los ciudadanos en tres tipos: letra A, letra B y letra C, que condiciona todos los trámites frente al Estado, por ejemplo. Mi familia, por ejemplo, a mi padre y a mi madre los caracterizaron como letra C, y cada vez que había que hacer un trámite frente al Estado era un drama, porque las letras C eran los que estaban calificados como ciudadanos peligrosos. O sea, no tenías suficientes méritos como para que te lleven preso, pero estabas bajo observancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la dictadura fue muy dura, ¿no? Entre el 76 y el 80, el régimen ya está consolidado, y lo que empiezan a discutir es la idea de institucionalizar, digamos, un régimen político que le dé seguridades a las Fuerzas Armadas para luego ir a una transición. Y entonces ahí empiezan a discutir la idea de que lo que se necesita es cambiar la Constitución, y lo que hacen es discutir en el Consejo de Estado, que es un órgano legislativo creado por la dictadura. El símil en Argentina es la Comisión Legislativa, que la estudiaron Emilia Simpson y Alejandro Bombecki. Pero la diferencia es que el Consejo de Estado es un consejo compuesto por civiles. La dictadura uruguaya no es una dictadura típicamente militar como fue la Argentina, sino donde hay un componente civil muy importante. Ese componente civil son políticos conservadores de derecha que fueron cooptados por los militares, y que, cumplen un papel relevante, digamos, en el Consejo de Ministros, en el Consejo de Estado, que está compuesto por 25 miembros, y también en los gobiernos departamentales. O sea, en la buena mayoría de los gobiernos departamentales hay civiles colaboracionistas, ¿no? Por eso se dice que en Uruguay fue una dictadura cívico-militar, porque hay un componente muy fuerte de los civiles. Lo cierto es que ese Consejo de Estado elabora una constitución que era una constitución para una democracia tutelada, ¿no? Es decir, se preveía una transición con un candidato único, y esa constitución es puesta a consideración de la población en noviembre de 1980. 2 meses antes, en Chile, la dictadura de Pinochet hizo lo mismo, y triunfó holgadamente. La dictadura de Pinochet fue bastante más astuta y más temerosa del resultado popular. Entonces, lo que hizo previamente fue quemar el registro de votantes y llamar a una reinscripción, de manera tal de poder manipular el resultado electoral. En Uruguay los militares estaban muy confiados, porque las cosas, por ejemplo, en materia económica habían ido bien. El crecimiento de la economía entre 1973 y 1980 había sido de una tasa de 5% anual. Las reformas implementadas en la economía habían dado ciertos resultados, y los militares pensaban que podían ganar ese plebiscito. Lo cierto es que les fue muy mal. El plebiscito es como una gesta heroica, porque los defensores del no, es decir, los que se negaban a la constitución autoritaria, que eran los partidos políticos, se tuvieron que ingeniar para hacer una campaña que solamente tuvo 3 actos públicos, un debate en televisión muy recordado entre 2 políticos de los partidos tradicionales, y un militar y un civil de la dictadura, ¿no? Eso todo se puede ver en YouTube. Es un momento culminante ese debate,
porque, bueno, porque ahí se ve la brutalidad, ¿no?, de los militares para entender la vida en sociedad, y la mejor versión de los políticos liberales uruguayos, ¿no? Entonces, ese debate en torno al plebiscito constitucional es como una joyita bueno, que yo creo que en Uruguay por lo menos creo que todos los jóvenes deberían verlo, ¿no? Lo cierto es que el resultado del plebiscito, a diferencia de Chile, lo que arroja es una derrota del régimen militar. Fue ampliamente comentado a nivel internacional porque, bueno, nadie lo esperaba. Hay una columna muy linda de García Márquez, publicada en El País de Madrid, que se llama el cuento de los militares que se creyeron su propio cuento. Creo que es algo así el título. Pero lo cierto es que bueno, ante esa derrota los militares se vieron obligados, bueno, a rehacer sus planes, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue elaborar un cronograma, se le llamó, para eso tenía una comisión de asuntos políticos, la famosa Comaspo, que era la encargada de diseñar, de dialogar con los partidos y además de diseñar la transición. Otro cambio relevante es que en 1981, bueno, sacan al presidente civil, porque, bueno, porque se habían cumplido los 5 años, y por primera vez, desde el golpe de Estado, colocan a un militar, Gregorio Álvarez, que siempre fue como el hombre fuerte detrás del trono, y lo colocan como presidente. Ese es un momento muy relevante porque en realidad dentro de las Fuerzas Armadas había algo así como 3 fracciones: los duros, los blandos, y en el medio estaba Álvarez. Y Álvarez tenía apetitos políticos, él pensaba que él podía llegar a la elección del 84 y competir, y por tanto él se encarga de garantizar el proceso de transición, matando a la fracción de los duros. Los duros eran los que se querían perpetuar, ¿no? Digamos, en la conceptualización de Schmitter y O'Donnell, podríamos decir que son aquellos que, bueno, que en realidad están comprometidos ideológicamente con la labor que están cumpliendo, que básicamente es vista por ellos como una labor de salvación, de sanación del sistema político, y que creían que, bueno, que todavía no estaba listo, habían quedado fuertemente impresionados por el resultado del plebiscito, y bueno, el establecimiento de un cambio en la presidencia fue relevante porque, bueno, Gregorio Álvarez con su apetito político mató a esa fracción o la acorraló. Y eso dio paso a que los blandos, los que efectivamente creían que ya estaba agotado, que lo que los militares vinieron a hacer ya lo habían hecho, y que había que pasarle el mando a los civiles, bueno, comenzaron a tener cada vez más peso. Sin embargo, bueno, como verán, pese a la derrota del 80, esto lleva 5 años, es un proceso largo, ¿no? Entonces, bueno, lo que comienza en julio del 81 es un diálogo con los partidos. Se llama por primera vez a los partidos a conversar seriamente. La representación de los partidos allí es un problema, es muy difícil porque, bueno, adentro de los partidos tradicionales, que son los partidos a los cuales los militares reconocen como interlocutores, había un fuerte componente democrático, pero también había otros componentes que estaban más cercanos al régimen. Por lo tanto, adentro de los partidos se genera un problema bastante severo, bueno, que ellos en realidad no encuentran otra solución que resolverlo en las urnas, ¿no? Entonces, para eso se dicta en junio del 82 una ley, se aprueba en el Consejo de Estado, que es la Ley Fundamental número 2, se llama así, que es un estatuto de los partidos políticos y que establece que los partidos políticos habilitados, que eran el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, deberían ir a elecciones internas en noviembre de 1982. O sea, 5 meses después.
lo relevante es que, bueno, es que a fines del 82 se genera una fuerte crisis económica. Esto está fuertemente asociada a la crisis en Argentina. En Uruguay durante muchas décadas las crisis económicas siempre han estado asociadas a crisis económicas en Argentina y también en Brasil. Pero lo cierto es que, bueno, la economía en el año 82 cayó 7 puntos, se desfondó. Uruguay tenía un sistema de cambio fijo, ese sistema se cayó, estalló, y bueno, tuvimos una crisis bancaria con una corrida fenomenal, y eso, bueno, eso condicionaría la economía por los siguientes 3 años, ¿no? Es decir, en noviembre del 82 se inicia la crisis, pero eso luego continúa, ¿no? En ese marco se realizan las elecciones internas, donde, bueno, lo que ocurre es que los sectores democráticos dentro de los partidos tradicionales arrasan, ¿no? Es decir, triunfan con una holgura increíble y bueno, toman el control de los dos grandes partidos, ¿no? El Frente Amplio estaba proscripto, convoca al voto en blanco y la votación que sacas no es muy grande, pero es muy relevante como para marcar de que, bueno, de que el Frente Amplio tenía todavía un espacio y seguía siendo un actor relevante. El problema del Frente Amplio era que, bueno, la mayoría de los presos políticos, la mayoría de los exiliados, la mayoría de los perseguidos eran de ese partido, y bueno, el costo de estar organizados era muy alto, ¿no? Constantemente había sectores adentro del Frente Amplio, como por ejemplo el Partido Comunista o el Partido Socialista, que eran todo el tiempo reprimidos, y bueno, el costo en cárcel era muy, muy alto. Pero bueno, el Frente Amplio convocó en las internas del 82 al voto en blanco y llegó a un 8%, creo, de la votación, lo cual para las condiciones en que convocó a esa votación fue un resultado muy bueno. A partir de la crisis, bueno, se comienzan digamos, a desatar una serie de eventos, ¿no? Lo relevante es, bueno, yo diría el 1 de mayo del 83, que es el primer gran acto de masas. Desde 1973 no se festejaba un 1 de mayo en la calle. Ese 1 de mayo fue increíble para mi generación. Bueno, fue la primera vez que vimos un acto de gente en la calle, ¿no? Aunque parezca raro, bueno, fue muy emocionante ver, no sé, decenas y decenas de miles de personas, y ahí se inicia un proceso de fuerte movilización, ¿no? Un proceso de fuerte movilización que va a ir acompañando todo el proceso de negociación entre los partidos políticos y los militares, ¿no? En ese marco, bueno, se instalan el 30 de mayo lo que se denominó las conversaciones del Parque Hotel, donde, bueno, los partidos habilitados, vuelvo a repetir, el Partido Colorado, el Partido Nacional y la Unión Cívica, se sentaban en una mesa a conversar con los militares la salida. Las conversaciones, el Parque Hotel es un edificio sobre la Rambla de Montevideo, donde hoy está la sede del Mercosur. Era un viejo hotel municipal, con unos salones inmensos, y bueno, ahí se sentaban a negociar los partidos y los militares. Las conversaciones del Parque Hotel fracasaron. Los partidos se retiraron de esas conversaciones porque, bueno, el planteo inicial de los militares era un planteo maximalista, ¿no? Es decir, fueron a esas conversaciones planteando de que, bueno, de que querían mantener buena parte de las instituciones que plebiscitaron en 1980, ¿no? Por ejemplo, querían mantener un Consejo de Seguridad Nacional, que le llamaban, cuya sigla era COSENA. Querían tener un control sobre designaciones de determinados cargos. Es decir, las Fuerzas Armadas, y bueno, y ellos que habían proscripto a casi toda la dirigencia política. Es decir, los dirigentes con los que estaban negociando eran dirigentes de cuarta y quinta línea, ¿no? Bueno, ellos querían tener el control de
de las desproscripciones, no sé si existe el verbo desproscribir, pero es lo contrario a proscribir, ¿no? Querían controlar ese proceso de proscripciones, y eso era muy fuerte porque, bueno, por ejemplo, el Partido Nacional tenía el reclamo de que se habilitara a su líder, Wilson Ferreira Lunate, que estaba en el exilio, y que bueno, que era tal vez el líder más popular, sin duda, y bueno, y uno de los más odiados por la dictadura. Entonces, bueno, el Partido Nacional va a plantear que como una condición. Entonces, bueno, esas negociaciones fracasan. Y en un determinado momento, bueno, la situación parece estar en foja cero, y en ese momento, bueno, los partidos políticos tienen la inteligencia. Creo que esto es una propuesta de Jorge Valle, según tengo entendido. Jorge Valle dice, bueno, ¿y qué hacemos en esta situación de prácticamente, digamos, de absoluta... de absoluto trancazo de la negociación? Hagamos un acto público. Entonces se hace el famoso acto del obelisco, que se le conoce como el Río de la Libertad. Se estima que a ese acto fueron 500.000 de personas. Todo el mundo dice que fue el acto más popular de la historia del Uruguay. Y bueno, se hizo en el obelisco de Montevideo. Se hizo mirando al Parque Valle. Para los que conocen Montevideo, bueno, el Parque Valle nace en el obelisco, y allí hay una avenida bastante amplia, pero que está tapada por árboles, ¿no? Entonces, la idea de los militares era que, bueno, si se convocaba a la gente, bueno, que no pudiese haber una perspectiva de cuánta gente había. ¿Por qué? Porque iba a estar tapada por las arboledas. Es como si convocaras un acto en Palermo, ¿no? Es decir, por más que vos pongas, no sé, 2 millones de personas, es muy difícil conseguir una foto que muestre que efectivamente allí hay 2 millones de personas. Bueno, lo cierto es que esa calle, esa avenida, es una avenida que bueno, donde evidentemente los árboles no la tapan completamente. Y las fotos aéreas, cuando uno las mira, parece que fuera un río. Y por eso se le llama al acto el Río de la Libertad, porque bueno, todas las fotos en perspectivas muestran como si fuera un río, y lo que había abajo era muchísima gente. Yo estuve ahí. Bueno, en el estrado estaban representantes y políticos de todos los partidos, incluidos del Frente Amplio, y allí lo que se reivindicó fue bueno, que se pusiera en vigencia la Constitución de 1967 y que se cumpliera con la promesa de realizar elecciones en noviembre de 1984. La presión, la movilización, hay muchos eventos de movilizaciones, de represión. Hay todo este proceso, digamos, entre junio del 82 y agosto del 84, es un proceso que, bueno, que siguiendo a Schmitter y a O'Donnell, es un proceso o a Robert Dahl, ¿no? Es un proceso de liberalización, porque los militares, si bien tienen el control, lo que se produce es lentamente la apertura del debate público, ¿no? Es decir, se fundan semanarios, comienzan a salir, bueno, hay programas de radio que hablan todo el tiempo de la transición, de la democracia, de lo que va a venir, y bueno, y los militares están todo el tiempo clausurando por 4 ediciones esto, por 2 días tal radio, pero lo cierto es que es imparable el proceso. Los partidos políticos durante todo este periodo actúan en una comisión que se llama la Comisión Interpartidaria, donde, bueno, trabajan por consenso y combinan de manera adecuada movilización en la calle y concertación en la estrategia en la estrategia política, ¿no? Entonces se llega al pacto del Club Naval con la gente en la calle y bueno, con fuertes movilizaciones. Y fíjense ustedes la fecha, ¿no? El compromiso era realizar elecciones en noviembre del 84, o sea, no quedaba mucho tiempo. El 16 de junio vuelve a Uruguay Wilson Ferreira Aldunate, el principal líder del Partido Nacional. Es apresado por los militares, y eso genera un juego complicado, porque, bueno, porque dentro entre los partidos se rompe esa concertación. El Partido Nacional dice que no se va a sentar a negociar con los militares, con su líder preso.
Entonces los militares, para poder acelerar y poder negociar, con la anuencia del Partido Colorado, deciden convocar al Frente Amplio al Club Naval, ¿no? Es decir, no se podía hacer un pacto sin el Partido Nacional, pero se podía hacer un pacto si aparecía otro actor importante. Y lo que ocurrió fue que, bueno, el Frente Amplio aceptó ir al pacto del Club Naval, y eso terminó de transformar al Frente Amplio en un actor importante, porque el Frente Amplio había nacido en 1971 y su vida pública había sido muy breve, solamente 3 años. Luego había estado clandestino y había sido perseguido. El hecho de aceptar ir al pacto del Club Naval junto al Partido Colorado y la Unión Cívica, como que le dio una legitimidad y un reconocimiento importante, ¿no? Y en ese sentido fue muy crucial la conducción de su líder, Líber Seregni, que es uno de los fundadores y el líder histórico. Y bueno, ahí digamos, esa situación que es como un dilema del prisionero, porque el Partido Nacional decide no cooperar y bueno, el resultado es un subóptimo, porque ¿por qué? Bueno, porque en realidad en ese pacto lo que se acuerda es ir a elecciones, pero que esas elecciones van a tener 2 proscriptos. Uno es Seregni, el líder del Frente Amplio, y otro es Wilson Ferreira Lunate, el líder del Partido Nacional. Eh, eh, Wilson Ferreira evidentemente tenía posibilidades de ganar, pero bueno, al estar proscripto el Partido Nacional iba a sufrir bastante. Luego los militares colocan lo que se llama el acto institucional número 19, que es la posibilidad de que el presidente electo convoque a un Consejo de Seguridad Nacional compuesto por militares en caso de desestabilización. Ese acto institucional tendría duración de 1 año, o sea, regiría durante todo 1985, pero bueno, ese acto nunca se aplicó porque una vez que Sanguinetti asumió la presidencia, no tuvo ninguna necesidad, ni deseo, ni voluntad. Fue algo así como un pago a los militares para que se produjera la transición. El pacto del Club Naval, desde luego, todo el tiempo ha generado debate en estos 40 años, ¿no? Porque al no estar sentado allí el Partido Nacional, siempre el Partido Nacional se puso por fuera y dijo, bueno, ustedes pactaron, acusando al Partido Colorado y al Frente Amplio, y bueno, lo cierto es que fue la salida que se pudo. Hay quienes dicen que, bueno, que tal vez si se hubiese tenido un poco más de paciencia, tal vez se podría haber negociado más adelante, no haber hecho las elecciones en noviembre del 84. Pero fíjense ustedes que en realidad la movilización de la gente y las expectativas eran muy altas. En 1983 se había producido la transición en Argentina. En Uruguay estamos todo el tiempo mirando a Argentina, y bueno, eso también había generado digamos, ese efecto dominó del cual habla Huntington en la tercera ola, ¿no? Es decir, si vos ves que tus vecinos se democratizan, vos también querés lo mismo, ¿no? Algo parecido pasó en Brasil, ¿no? Cuando Uruguay hace elecciones en el 84, eso Argentina en el 83, Uruguay en el 84, eso produce una presión fuerte para que en Brasil también se vaya hacia la transición, ¿no? Y lo mismo ocurrió en Chile. Entonces, bueno, había como un movimiento muy fuerte y, bueno, los militares estaban en una situación de debilidad, la economía estaba mal, la gente estaba en la calle, digamos, no les quedaba otra opción que retirarse y hacer el traspaso. Y entonces, digamos que el proceso de negociación está marcado, yo diría, por esas 3 etapas, ¿no? Es decir, una etapa donde, bueno, a raíz de la derrota, los militares le presentan el cronograma a los partidos. Una segunda etapa donde, bueno, no había mucha movilización en la calle y los militares intentaron imponer sus condiciones, los partidos no las aceptaron, y una negociación final donde, bueno, donde la gente estaba en la calle, y donde, bueno, lo que ocurrió fue que el Partido Nacional no participó y apareció el Frente Amplio para poder permitir que ese pacto se realizara.
la elección del 25 de noviembre del 84, bueno, fue con 2 líderes proscriptos y con el Partido Comunista proscripto. De todas maneras, bueno, la elección fue normal y bueno, ganó el Partido Colorado, y dentro del Partido Colorado, Julio Mario Sanguinetti se convirtió en presidente en marzo del 85. Yo diría que el principal problema que dejó sin resolver el Pacto del Club Naval fue el problema de la violación a los derechos humanos durante la dictadura, ¿no? Porque los participantes del pacto en ningún momento reconocieron que allí se hubiese negociado el tema de los derechos humanos. Me estoy refiriendo al hecho de que, bueno, de que los militares no querían ser castigados una vez que dejaran el poder, ¿no? Entonces, esa suerte de dilema o de duda sobre si había un compromiso de los partidos de darle amnistía a los militares o no, siempre quedó en el aire, ¿no? Y dependía un poco de quién lo interpretara. Por ejemplo, Sanguinetti, que fue... Cuando Sanguinetti... me pasé muchísimas cosas por alto, ¿no? Pero habría que decir que durante la dictadura hubo más o menos unos 12.000 presos políticos. Si se calcula la tasa de preso político por habitante, es altísima, ¿no? Todo el mundo conocía o tenía un familiar o un conocido que había ido preso. Cuando se realizan las elecciones hay algo así como 2.000 presos políticos todavía en prisión. Entonces, lo primero que hace Sanguinetti es evidentemente promover que era parte de los acuerdos que había entre los partidos, promover una amnistía para los presos políticos. ¿Quiénes eran los que iban quedando para marzo del 85 como presos políticos? Bueno, los presos vinculados al MLN, ¿no? A los Tupamaros, ¿no? Los que habían tenido... digamos, delitos de sangre, se les llamaba de esa manera, ¿no? Los que habían entrado en acción, que habían tenido enfrentamientos, o que habían matado en los distintos momentos de intentos de insurgencia, en el 68, en el 69, en el 70, en el 72. Y bueno, entonces Sanguinetti manda una ley de amnistía al Parlamento, y esa ley se aprueba en abril del 85, ¿no? La ley de amnistía es lo que permite que, bueno, que toda la dirigencia del MLN salga, entre ellos José Mujica. ¿Cuál es la fórmula que encuentran? Bueno, computarle, dadas las condiciones en las cuales estuvieron presos, computarles cada año, multiplicárselos por 3, y bueno, de esa manera cumplían todos con su... Entonces una amnistía a medias, ¿no? Pero con esa fórmula cumplían con su condena. La idea de Sanguinetti era, bueno, una segunda ley gemela a la primera, ¿no? La segunda ley iba a estar dirigida a los militares. Pero lo que ocurrió fue que los militares, porque claro, una vez que en el 85 se normaliza la vida institucional, los familiares y los propios expresos comienzan a hacer denuncias de torturas en los juzgados. Y los jueces comienzan a convocar a los juzgados a los militares, ¿no? Es decir, que están debidamente identificados. Yo qué sé, por ejemplo, hay una organización de derechos humanos, CERPAJ, que tenía identificado ya en 1985 a 120 torturadores. Bueno, la gente que salió de la prisión empezó a hacer denuncias, y bueno, lo que se generó es que los militares no iban a declarar. Se generó una crisis institucional bastante fuerte. Entonces, la solución era, para Sanguinetti, era aprobar una segunda ley de amnistía. Él tenía un discurso muy bien orquestado, muy bien fundamentado, que decía, bueno, así como, no sé, salimos en el siglo XIX de la Guerra Grande con ni vencidos ni vencedores, tenemos que salir con el mismo espíritu de construcción nacional, y bueno, la doble amnistía es
es como necesaria para construir el futuro, y ahí aparecen frases que todavía hoy se las recuerdan, ¿no? No tenemos que tener los ojos en la nuca, ese tipo de cosas que bueno, que... Y bueno, y además, bueno, los militares que también miran a Argentina, veían como, por ejemplo, en Argentina estaban siendo procesados, ¿no? Los comandantes de la Junta Militar. Entonces, bueno, los militares como que presionaron a Sanguinetti. La fórmula que encontró Sanguinetti de salir de esto fue, bueno, enviar ese proyecto al Parlamento, colocar como ministro de Defensa a un militar retirado que había sido, digamos, uno de los portavoces de las Fuerzas Armadas en el patio del Club Naval, el general Hugo Medina, que era un blando, estaba a favor de la transición, pero bueno, que en este tema, evidentemente, su máxima era que los militares no fueran presos. Entonces, bueno, el proyecto de ley que envía Sanguinetti es rechazado por el Frente Amplio del Partido Nacional en el Senado, y ahí se genera, bueno, una especie de crisis que se resuelve con un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado para votar la ley de caducidad. El 23 de diciembre del 86, bueno, el Parlamento, en vísperas de las fiestas de Navidad, el Parlamento vota la ley de caducidad, que es más largo el nombre, ¿no? Es ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, de que el Estado, lo cual es una aberración desde el punto de vista republicano, ¿no? Pero la idea de que, bueno, de que el Estado va a abdicar de su pretensión punitiva en los casos de violación de los derechos humanos, salvo que el Poder Ejecutivo crea que, bueno, se deba investigar. Y para eso había 2 o 3 excepciones. Una eran los niños desaparecidos, otros eran, bueno, no recuerdo, pero creo que era básicamente los niños desaparecidos. Era el único tema que se le permitía al Ejecutivo, bueno, posibilitar la investigación, y por tanto esta ley lo que hizo fue atarle las manos al Poder Judicial. Es decir, toda denuncia contra un militar, contra un torturador, contra que se presentara en un juzgado, bueno, inmediatamente lo que hacía el juez era enviársela al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo decía, no, esto está comprendido dentro de la ley de caducidad, y el expediente quedaba allí trancado, ¿no? Entonces, la reacción de la oposición fue, bueno, tenemos que hacer algo, y bueno, como la Constitución del 67 tiene el mecanismo del referéndum contra las leyes, lo que se hizo fue comenzar a juntar firmas, y lo que se produjo fue, bueno, la activación del mecanismo de referéndum, ¿no? Entonces, el 16 de abril de 1989 se realizó un referéndum contra la ley de caducidad, y el resultado fue 57-43, ¿no? Del lado digamos, del lado de los que apoyaron el mantenimiento de la ley, obviamente estaba todo el Partido Colorado, estaba el sector mayoritario del Partido Nacional, y del lado de la oposición estaba, bueno, el Frente Amplio y algunos sectores menores de los partidos tradicionales. El resultado fue 57-43, fue como un masazo, porque bueno, porque fue prácticamente como que legalizar la impunidad, y el establecimiento de la noción de que, bueno, de que los militares no iban a ser juzgados. Y de hecho fue así, hasta el año 2005, hasta el 2005, cuando el Frente Amplio llegaba al gobierno, ningún militar fue juzgado, y recién comenzaron a ser juzgados luego del 2005, ¿no? Es decir, como que los militares ganaron 15 años de tiempo con esta salida, y bueno, digamos que esta es una de las manchas que tiene la democracia uruguaya, porque bueno, porque yo qué sé, tenemos un tipo como... que es como uno de los represores más importantes, el coronel Gabazo, que el tipo, no sé, vos lo veías caminar por la calle, ¿no? Todo el mundo decía, ese tipo es Gabazo, ese tipo es el torturador, y bueno, recién en el 2007 fue apresado,
y hoy creo que tiene como 300 años de prisión, ¿no? Si uno empieza a sumar, tiene como 27 causas, ¿no? Pero bueno, hasta el 2007 el tipo estuvo por la calle, ¿viste? Y vivía, no sé, a 2 casas de un colega del Departamento de Ciencia Política, ¿no? El tipo tenía la mala suerte de verlo todos los días. Pero bueno, eso fue, en cierto modo, digamos, la consecuencia. ¿Mm? Este, yo creo que bueno, con el referéndum del 16 de abril del 89, que uno podría decir, bueno, el referéndum eh, fue dramático para aquellos que queríamos que, bueno, que se hiciera justicia y ese tipo de cosas, pero desde el punto de vista del sistema político fue una ganancia, porque fue la primera vez que se usó un mecanismo de referéndum. El mecanismo luego se iba a utilizar de otro modo y con otros resultados en la década de los 90, ¿no? Por ejemplo, en el año 92 se iba a aplicar un referéndum contra la ley de privatización de las empresas públicas. Bueno, y la ley caería. Y por eso Uruguay no privatizó sus empresas públicas, cosa que hicieron Chile, Argentina, Brasil y otros países. Y eso fue gracias al referéndum. Como que bueno, como que digamos que bueno, que en la coyuntura del 89 Uruguay perdió calidad, la justicia quedó amañada en los temas de los militares, pero ganó el mecanismo del referéndum que luego sería utilizado en las siguientes décadas. Para la elección bueno, de noviembre del 89 ya no había proscrito, fueron unas elecciones absolutamente libres. Allí ganó el Partido Nacional, se produjo la primera alternancia, y bueno, yo diría que para ese entonces la democracia uruguaya comenzaba a consolidarse, ¿no? Yo diría, otra característica relevante, además de esta idea de negociación y de equilibrio entre las partes, es el resultado de la elección del 85, ¿no? Los politólogos que estudiaron esta época denominaron a esto restauración, ¿no? Entonces yo les puse ese cuadro que me parece interesante, para que comparen las elecciones de 1971 con las de 1984, ¿no? Entonces parecen calcados los resultados, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, que durante la dictadura como que la ciudadanía mantuvo congeladas sus preferencias. Fíjense ustedes que el Partido Colorado tuvo prácticamente la misma votación en el 71 y en el 84, el Partido Nacional perdió 5 puntos. Hay quienes dicen que si hubiese estado Wilson Ferreira como candidato presidencial no hubiese perdido esos 5 puntos, incluso que podría haber peleado la presidencia. El Frente Amplio aumentó 3 puntos. Bueno, la Unión Cívica, un partido católico menor, siguió siendo un partido chico, y bueno, lo que nos muestran es que el sistema político como que se mantuvo congelado, ¿no? Era muy parecido cuando sale de la dictadura que como cuando entró. Y esto es bien importante, porque esto también diferencia a Uruguay de otros casos, ¿no? El sistema político, por ejemplo, chileno o brasileño, que sale luego de la dictadura es distinto al anterior. Los cambios son muy relevantes. Bueno, acá no, acá es como que se puso una pausa, y en definitiva los cambios en el sistema de partidos comenzarían a verse, comenzarían a procesarse ya en la segunda parte de los años 90, ¿no? Pero bueno, esa es la transición uruguaya. Es una transición de la cual, bueno, por ejemplo, Sanguinetti, el Partido Colorado, se siente muy orgullosa, la reivindica. El Frente Amplio la reivindica a medias, porque bueno, porque estuvo en el Club Naval, pero bueno, todo el proceso de la ley de caducidad lo deja como un partido perdedor. El Partido Nacional, bueno, también no reivindica mucho la transición porque, bueno, porque al principio estuvo en contra, pero luego ayudó a que se aprobara la ley de caducidad. Entonces, digamos bueno, que en realidad la transición no, digamos que, a ver,
no genera, no despierta un máximo orgullo de parte de los partidos, ¿no? Es como una tarea que había que hacer. Sí despierta orgullo el plebiscito constitucional del 80 por el resultado, por las condiciones en las que se hizo, pero bueno, desde la academia y desde la cultura se ha atacado mucho esta transición, sobre todo por la cuestión de los derechos humanos, desde la izquierda obviamente también, pero bueno, yo creo a mi gusto bueno, que el resultado fue muy bueno, ¿no? Cuando uno mira lo que querían los militares cuando se inicia el diálogo y lo que termina ocurriendo, uno se da cuenta de que, bueno, de que los partidos ganaron la partida, ¿no? Pero bueno, me parece a mí que no hay transiciones perfectas y en definitiva es el resultado que se pudo. Lo cierto es que este tipo de transición confirma que los partidos son importantes en Uruguay, confirman de que, bueno, de que estos partidos están, así como entraron, salieron de la dictadura, obviamente no eran idénticos, no eran iguales, pero su peso en la población era bastante parecido, sus perfiles ideológicos tal vez pueden haber cambiado un poquito, el Partido Nacional sale un poco más a la izquierda de lo que entró a la dictadura, pero bueno, rápidamente eso se va a reacomodar en los 90, ¿no? El crecimiento del Frente Amplio va a consolidar la competencia en el eje izquierda-derecha, y vamos a tener dos partidos tradicionales cubriendo el centro y la centro-derecha, y el Frente Amplio cubriendo el centro y la centro-izquierda. Ese va a ser el sistema que va a evolucionar en los siguientes 20 años. Bueno, yo me quedo por acá porque estoy muy cansado de hablar, y me gustaría, no sé, escucharlos. Voy a salir voy a dejar de compartir. Gracias, Daniel. La verdad que escuchar en parte un proceso histórico como es la transición a la democracia de que alguien que vivió, digamos, en sus primeros años y donde también se pone en juego parte del compromiso político posterior, ¿no? Digamos, es una cuestión enriquecedora. Yo me voy a tomar el privilegio de, como te invité, a hacerte la primera pregunta y después, sí, claro, le voy a dar paso a los estudiantes y a Fernando. Yo tengo dos preguntas, una vinculada a, vos hablaste un poco del efecto contagio, ¿no? Digamos, y yo pensaba, bueno, en Uruguay se toman casi un año y medio desde la primera movilización hasta la asunción de Sanguinetti. La Argentina, entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre del 83, con la asunción de Alfonsín, había mucho temor de que Alfonsín no llegara a asumir. Bueno, digamos, en Uruguay, no sé si el tiempo ayudó a reducir ese temor o cómo fue, digamos, la percepción de si efectivamente se iba a llegar a las elecciones de noviembre del 84 y si después Sanguinetti iba a poder asumir. Y la segunda tiene que ver con el proceso de la campaña electoral, ¿no? Digamos, en la Argentina la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos estaba clara, las divisiones entre el justicialismo y el peronismo en la campaña del 83, pero los juicios a las juntas del 85 están inscritos en otro proceso mucho más complejo, en el caso argentino, pero Alfonsín, que en definitiva para la democracia argentina es quien lleva adelante el proceso de enjuiciamiento, en realidad en campaña electoral suscribía la teoría de los dos demonios, la enunciaba, ¿no? Digamos, y muchas veces a posteriori malentendida, pero digo, en Uruguay los dirigentes tenían alguna posición contraria a la autoamnistía o formaba parte de un acuerdo tácito de que independientemente de quién fuera el partido que ganara las elecciones, la autoamnistía o la amnistía, digamos, a los militares estaba garantizada. Esas son como las dos preguntas, un poco en perspectiva comparada en relación a lo que fue el proceso en Argentina. Mirá, yo diría que cuando en agosto se hace el pacto del Club Naval, ya no hay temor de que no se realizaran. Como que el pacto era un pacto público y en verdad no estaba en riesgo. La elección se iba a hacer. Tampoco, yo diría, tampoco había riesgo de que no pudiera asumir Sanguinetti, porque Sanguinetti era el candidato preferido por los militares, ¿no? A ver,
los militares ideológicamente estaban muy lejos del Frente Amplio, los militares ideológicamente estaban muy, muy lejos de Wilson Ferreira, que lo veían demasiado a la izquierda y lo habían considerado el enemigo del régimen, porque Wilson Ferreira en el exilio hizo cosas que le molestaba mucho a los militares. Por ejemplo, si fue al Congreso de los Estados Unidos, fue recibido por un comité especializado en la situación de América Latina y consiguió que el gobierno de los Estados Unidos dejara de asistir económicamente a la dictadura uruguaya, ¿no? Entonces lo habían declarado como el enemigo número uno, ¿no? Entonces, obviamente que los militares preferían que ganara Sanguinetti. Sanguinetti hizo una campaña fantástica cuyo eslogan era el cambio en paz. Ellos habían detectado correctamente la idea de que, bueno, de que la gente efectivamente quería cambiar hacia la democracia, pero bueno, que tampoco querían, como que la gente, había una parte del electorado uruguayo que seguía siendo muy conservador y que quería un cambio tranqui, ¿no? No quería una sociedad hipermovilizada, y bueno, me parece que Sanguinetti fue el más inteligente, el que consiguió sintonizar con esa porción del electorado. Consiguió el 40% de los votos. Estamos hablando de que no era todo el electorado así, pero lo cierto es bueno, que el hecho de que fuera Sanguinetti me parece que ayudó mucho, ¿no? Que yo creo que en Argentina no es comparable eso, ¿no? Porque el triunfo de Alfonsín fue una sorpresa, ¿no? En cambio, el triunfo de Sanguinetti no fue una sorpresa, ¿no? Uruguay siempre venía un paso atrás, entonces todo lo que ocurría en Argentina como que avivaba a todos, ¿no? Así como la ciudadanía se entusiasmaba porque en Argentina se hacía elecciones en el 83 y bueno, las hicimos un año después. Yo diría que bueno, que en el 84 y en el 85 los militares uruguayos se avivaron también y vieron, nosotros no queremos eso, ¿no? Entonces me parece como que el proceso argentino en cierto modo condicionaba. Yo creo, estoy de acuerdo con Gillespie. Yo no les mostré, pero este libro es fantástico, para mí es el mejor que se escribió sobre la transición en Uruguay. Charlie Gillespie falleció, ¿no? Era un politólogo estadounidense que hizo su tesis de doctorado sobre la transición en Uruguay. Su tutor era Juan Lins. Y bueno, el libro se publicó en Estados Unidos y en Uruguay se tradujo. Y Gillespie lo que dice es que, bueno, no, ni la economía ni el efecto contagio pueden explicar la transición en Uruguay, pero obviamente que son factores que influyen, ¿no? Y lo otro es que, Mara, es que curiosamente el tema de la violación a los derechos humanos no estuvo en la campaña electoral. No estuvo, no se discutió en la campaña electoral del 84 el tema. El tema emerge con fuerza en el 85, a raíz de que los militares no estaban yendo a los juzgados, los jueces se quejaban, se generó el problema político, Sanguinetti envía su proyecto de ley, el Senado se lo vota en contra y se genera un punto muerto, y ahí es donde el debate de los derechos humanos arranca con una fuerza increíble. Hay programas de televisión que están todo el tiempo hablando y hacen mesas redondas, y una de las discusiones era, bueno, ¿se pactó o no se pactó? En el Club Naval, la impunidad para los militares, ¿no? El Partido Nacional decía, sí, ustedes lo pactaron, ¿no? El Frente Amplio decía, bueno, no, en ningún momento se acordó nada, estuvo sobrevolando el tema, pero nunca se acordó. Y el Partido Colorado lo miraba desde otra óptica, ¿no? O sea, Sanguinetti como que trataba de mirar más allá y decía, bueno, los militares todavía tienen poder y no los vamos a poder meter presos, era como el hiperrealismo, y decía, bueno, vamos a mirar para adelante, ¿no? Y al final terminó ganando Sanguinetti, ¿no? Que es el gran jugador, digamos, en esta coyuntura, ¿no? Él lidera el Partido Colorado, él le gana, él aprovecha primero dentro del partido para sacarle ventaja a Jorge Valle, que era como el líder natural. Jorge Valle estaba proscripto,
y él saca ventaja. Y luego, digamos, en la interna de los partidos, él saca ventaja sobre Wilson Ferreira y sobre Sereñi, que estaban proscriptos. Entonces, él se benefició de las proscripciones de los propios militares, ¿no? No digo que los militares hayan jugado para él, pero él fue muy listo, es un político muy astuto y fue capaz de sacar ventaja, primero dentro del Partido Colorado y luego dentro del arco opositor, como para transformarse en el digamos, en el candidato con mayor chance. Jessica quería hablar, me parece. Sí, quería hacer una consulta. Dijiste que, bueno, sí, seguían en la calle y todo, pero ¿seguían en los mismos puestos o por lo menos fueron destituidos de sus puestos los militares en el proceso de transición? A ver, los militares, a diferencia de lo que pasó en Argentina, donde las tres armas se repartieron todo, lo que es muy gracioso, porque yo cuando empecé a leer sobre la dictadura argentina no podía creer que se hubiesen repartido las gobernaciones de las provincias, la comisión legislativa, los cargos del gabinete. En Uruguay no hicieron eso los militares, ¿no? Los militares los militares lo que hicieron fue, bueno, generar una estructura de poder donde ellos tuvieran el control. El control estaba en la Junta de Generales, que era un organismo colectivo donde estaban todos los generales. Esa Junta de Generales controlaba, digamos, al presidente de la República, controlaba el Consejo de Estado, o sea, el presidente y el Consejo de Estado, que vendrían a ser el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no podían tomar ninguna decisión sin consultar a la Junta de Generales. Ellos se metieron, por ejemplo, en las empresas públicas, sobre todo la fracción de Gregorio Álvarez, que quería hacer política, que estaba pensando en el futuro, porque ellos pensaban que con las empresas públicas se podía hacer política. Por ejemplo, las empresas públicas son muy grandes, ahí se puede hacer clientelismo, más concretamente patronazgo, se puede atraer bueno, hay empleo público, ¿no? Y con el empleo público. A nivel de las intendencias se metieron en algunas, pero en lugares donde había caudillos que ideológicamente coincidieran con ellos, preferían a los caudillos civiles. Se quedaron con algún cargo en el gabinete, pero no mucho. Tampoco tenían personal, ¿no? Hay que ver que las Fuerzas Armadas en Uruguay son como unas Fuerzas Armadas su composición social, ¿no? Está compuesta por sectores sociales medios y medios bajos, ¿no? No son unas Fuerzas Armadas como pueden ser las de Chile, ¿no? Donde, bueno, las familias principales, las más ricas, proveen de cuadros a las Fuerzas Armadas. En Uruguay no. Entonces tampoco tenían muchos cuadros formados. De hecho, por ejemplo, la política económica de la dictadura es la política del sector mayoritario del Partido Colorado. El Plan Nacional de Desarrollo fue escrito y el ministro de Economía de la dictadura del periodo de crecimiento es un cuadro del sector de Jorge Valle. El Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, digamos que los cargos que ellos tenían los abandonaron el 1 de marzo, ¿no? De hecho, incluso se genera esa discusión famosa de si Gregorio Álvarez, que era militar y que no había sido electo, podía entregar podía entregar la banda presidencial, y llegan a la conclusión de que no, y por tanto, bueno, el tipo renuncia 15 días antes y mandan al presidente de la Suprema Corte a entregar la banda, ¿no? O a ocupar la presidencia por 2 semanas, creo, ¿no? Pero eso es como un detalle técnico, digamos, ¿no? Lo cierto es que los militares uruguayos, me parece que ellos, cuando dan el golpe, ellos, bueno, creen en toda esta idea del anticomunismo, de esta política promovida por Estados Unidos, ¿no? De la seguridad nacional, pero también ellos creen de que, bueno, de que el sistema político uruguayo está corrompido, ¿no? Que los políticos eran corruptos, que había que limpiarlo. Esa era como la tónica, ¿no? Entonces ellos creían que, bueno, que en realidad lo que había que hacer era reconstruir
un sistema político más sano. Y bueno, y mientras tanto ejercían el poder. Juan María Bordaberry, bueno, que fue como el socio en el golpe de Estado, en el año 76 les plantea bueno, un proyecto que ellos no aceptan, que ese proyecto lo que suponía era eliminar para siempre los partidos y construir un sistema casi fascista, ¿no? Con representaciones sectoriales, ¿no? Empresarios, no sé, ganaderos, unas representaciones corporativas, sectoriales, un parlamento casi fascista, y los militares no se la llevan, ¿no? Y ahí lo echan. Se cumplían 5 años desde que había asumido, y lo echan a Bordaberry, y el argumento para deshacerse de él es que ellos no iban a hacer ellos no iban a tomar la tarea de eliminar a los partidos políticos, que eran partidos históricos, y bueno, no quieren cargar con esa responsabilidad histórica. O sea, como que también en última instancia los militares, como que pese a que los discutían, los criticaban, los llamaban corruptos, sabían que de última iban a terminar entregándole el mando a los partidos, y por tanto como que su tarea era limpiarlos, ¿no? Extirpar el comunismo internacional, como decían, y toda esa basura que estaban todo el tiempo repitiendo. Pero bueno, esa era la tónica de la época, ¿no? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta sobre el tema del plebiscito o referéndum. ¿Cómo lee usted el hecho de que 20 años después, en el 2009, se haya hecho de vuelta esa discusión y que tampoco se haya logrado sacar la ley de caducidad? Sí, a ver. Primero, un poco para aclarar los conceptos. En Uruguay le llamamos referéndum, esto es igual que en Suiza, ¿no? Referéndum es un mecanismo para ir contra leyes aprobadas contra el Parlamento. El Parlamento aprueba una ley, bueno, esa ley no me gusta, yo puedo juntar firmas y tratar de derogarla, y si consigo la cantidad de firmas necesarias, se activa el referéndum. Cuando ustedes escuchen hablar de plebiscitos en Uruguay, son plebiscitos constitucionales, son plebiscitos referidos a reformar la Constitución. En el 2009, lo que hizo el Frente Amplio, una parte del Frente Amplio y las organizaciones sociales, fue juntar firmas para modificar la Constitución y establecer una cláusula que dijera que, bueno, de que en realidad no podía establecerse ninguna regulación que violara los derechos humanos. Eso era equivalente a la eliminación de la ley de caducidad. En la propia cláusula establecía la nulidad de la ley de caducidad, y eso generó un debate muy fuerte respecto al efecto, ¿no? Porque, bueno, en el derecho público se sabe de que, bueno, de que en realidad una ley, una vez que se aprueba, genera efectos, y entonces no se puede anular los efectos que generó una ley, ¿no? Entonces normalmente la anulación de leyes es problemático. El resultado de ese plebiscito del 2009 es negativo porque, bueno, porque en realidad la redacción era defectuosa, y una parte de los partidos políticos estaban en contra de que se incluyera esa redacción en la Constitución. Por otra parte, dentro del Frente Amplio hubo un sector político que no votó esa reforma, ¿no? El sector de Mujica. Ahí hay toda una discusión sobre la relación de Mujica con los militares, que no es tan clara, porque digamos que en el Frente Amplio como que conviven dos formas, ¿no? Dos visiones sobre esto. Una visión es más de tipo Nuremberg, ¿no? Estos tipos vinieron, mataron, torturaron, por tanto, al fin de la guerra lo que hay que hacer es juzgarlos. Eso es, digamos que la mayor parte del Frente Amplio piensa eso, y siempre pensó eso. Pero hay una parte, y sobre todo los vinculados a la lucha armada,
tiene una visión más tipo Ginebra, ¿no? Acá hubo una guerra y los dos bandos se deben respeto, y bueno, y cerrar la brecha. Y eso es Mujica y todos los, digamos, sus seguidores tienen como esa visión, ¿no? Y bueno, el sector de Mujica, que en el 2009, fíjate, es cuando gana la presidencia Mujica, ellos no votan esa reforma. Entonces, yo diría, por un desencuentro, un dilema dentro del Frente Amplio, que era el partido ya mayor del sistema, esa reforma no sale. De todas maneras, la Suprema Corte de Justicia la anuló. Claro, sí, sí. La anuló en el 2011, ¿no? O sea, hoy, claro que, a ver, en Uruguay la Suprema Corte de Justicia no es un tribunal constitucional, por lo cual, en realidad, vos podés eliminar una ley para un caso, después para otro caso, para otro caso, para otra cosa, y mientras la Corte mantenga esa composición, es mecánico. Hoy esa ley no tiene vigencia, ¿no? Si bien está vigente, pero cualquier denuncia por torturas contra un militar, el expediente avanza, no queda bloqueado, hoy no rige, ¿no? De hecho, todo el tiempo están llevando, ya son tipos viejos, ¿no? Porque también ahora está eso. Eso está vinculado a Cabildo Abierto, ¿no? Que creo que hay alguien que estaba estudiando Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, entre sus reivindicaciones o su plataforma política, es parar eso, ¿no? Es decir, porque bueno, dicen, son tipos viejos, ¿no? Yo qué sé, están acusados de, no sé, de desaparecer gente, pero son viejitos, ¿no? Y bueno, es verdad, son viejos, ¿no? Y bueno, hay muchos que están cumpliendo prisión domiciliaria incluso, ¿no? No todos están en cárcel, pero bueno, lo cierto es que al final del día lo que terminó ocurriendo es que, digamos, las figuras más prominentes de la dictadura terminaron todas presas, ¿no? Es decir, los presidentes, Gregorio Álvarez, Juan María Bordaberry, terminaron los dos presos, varios ministros, ¿no? El canciller Juan Carlos Blanco, que es responsable hasta las manos del asesinato de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz, que eran dos legisladores que fueron asesinados en Buenos Aires en mayo del 76. Y después, bueno, hay más de 32 militares acusados de tortura que están cumpliendo pena en la actualidad, ¿no? Eso para Uruguay es mucho. Yo tenía una consulta, Daniel. Me llamó mucho la atención lo que fue el proceso del Pacto del Club Naval, donde previamente se trata de dar el ingreso del principal referente, Wilson Ferreira, y en función de eso lo meten preso y el Partido Nacional se ausenta de la negociación. Mirándolo en perspectiva, digo, pasado tantos años, ¿cuál es el análisis que se hace en función de la necesidad previa de entrar en el marco de la negociación del Pacto del Club Naval, que ingresara el principal líder del Partido Nacional a sabiendas que lo iban a meter preso, y que en consecuencia de eso el Partido Nacional no se presenta a esa negociación? Si eso estaba, digo, fue hecho a propósito, si se fue dando al calor de los hechos, o fue directamente la intención de no presentarse en el pacto y capitalizarlo políticamente eso. Fue un error de cálculo. Wilson estaba en Argentina, ¿no? Y el tipo hacía actos muy grandes, ¿no? Y de acá viajaba todo el tiempo sus colaboradores a verlo, ¿no? A visitarlo. Él estaba convencido de que si él llegaba, él iba a generar una ola de popularidad que le iba a impedir a los militares detenerlo, ¿no? Y él fija el viaje para el 16 de junio. Es un momento como muy dramático, ¿no? Porque es como que todos los periodistas se van a Buenos Aires, él viaja en el vapor de la Carrera, ¿no? Que era el barco que cruzaba. Y hay un libro precioso que leí hace poco que relata esa noche, ¿no? Cómo fue. Porque además venían con él
venían los periodistas, venían gente de otros partidos también, y bueno, y se ve claramente que no, los militares lo van a meter en cana, ¿viste? Y hay un error de cálculo, porque bueno, ¿qué ocurría? Que él podría haber esperado a completar la negociación y luego regresar, pero él como que pensaba que estando en Uruguay él iba a generar una presión tan fuerte que los militares iban a tener que ceder, y no fue así. Los militares como que estaban dispuestos, era una de las cosas que era como una espina que tenían clavada, ¿viste? Entonces lo agarraron y lo metieron en cana y no lo soltaron hasta después de la elección. Entonces, ahí hubo un error de cálculo. El segundo problema fue que, bueno, que el Partido Nacional nunca pensó que el Frente Amplio se iba a sumar. Creía que el Frente Amplio iba a razonar en términos similares, ¿no? Porque, bueno, porque Sereñi estaba proscripto, porque el Frente Amplio iba a negociar con el Partido Nacional por fuera, era como un costo para el Frente Amplio, ¿no? Y ellos no pensaban que el Frente Amplio lo iba a asumir ese costo. Y bueno, lo asumió, y eso generó un problema. Entonces, curiosamente, es como que el Partido Nacional quedó súper a la izquierda, ¿no? Un partido que históricamente era un partido de centro-derecha, con la aparición de Wilson se movió hacia el centro-izquierda, centro-izquierda, y a la salida de la dictadura queda como muy a la izquierda. Entonces, bueno, la estrategia fue la victimización, ¿no? Y bueno, y hay como unos diálogos muy buenos, ¿no? Por ejemplo, el Frente Amplio le dice, bueno, ok, vos tenés a tu líder proscrito y preso, pero nosotros tenemos 4.000, 5.000 presos adentro, queremos que salgan, nosotros queremos hacer la elección. No nos importa que Sereñi o que el Partido Comunista no puedan participar, lo que queremos es la elección y que los liberen a todos y que pueda volver la gente de afuera. Entonces era como que había diferentes prioridades, ¿no? Y eso como que fue lo que no posibilitó la coordinación. Es muy curioso porque ahora han pasado las generaciones y los argumentos vuelven, ¿no? 2 por 3 en el Parlamento se empiezan a dar, ¿viste? Y vuelven los mismos argumentos, ¿no? Si ustedes entraron, ustedes porque no tenían presos, y todo así, ¿no? Pero lo cierto es que ahí me parece que fue un error de cálculo. No hay que olvidarse que en las elecciones internas del 82, que vos sabés que las elecciones internas, yo no lo dije, pero son también re importantes porque son el antecedente de las primarias del 96, ¿no? Es muy raro, pero como no se ponían de acuerdo, dijeron, hagamos primarias, ¿no? Hagamos unas elecciones internas. Y la novedad era que eran obligatorias, no, perdón, no eran obligatorias en el caso de Uruguay, eran simultáneas, primarias simultáneas, digamos, ¿no? En realidad lo que eligieron fueron las convenciones y establecieron la correlación de fuerzas entre los partidos. Pero lo cierto es que eso fue tomado como modelo para la reforma del 96. Que, bueno, primarias simultáneas, no obligatorias, ¿no? Obligatorias para los partidos, pero no obligatorias para los ciudadanos. Y luego Argentina tomaría la reforma del 96 como modelo para la creación de las PASO. Entonces yo digo, bueno, mirá la historia, ¿no? Cómo es el proceso, ¿no? Esto del 82, donde los militares metieron mano, termina siendo como un mecanismo hoy utilizado más allá de Uruguay. Pero bueno, en esas elecciones, en definitiva, fueron relevantes, porque bueno, ahí comenzó la movilización, se rearmaron los aparatos. Si en la elección del 82, la elección del 84 no se hubiese podido hacer como se hizo, y bueno, digamos que en esa elección el Partido Nacional fue el partido que obtuvo más votos. Entonces todos salimos del 82 pensando que si había elecciones del 84 las iba a ganar el Partido Nacional. Y yo creo que el Partido Nacional estaba muy convencido de que iba a ser así.
Entonces era muy relevante para ellos tener a Wilson. Y eso también provocó ese tipo de cálculos que para mi gusto fue un error. ¿Mm? Pero bueno, si hay alguien del Partido Nacional en este momento acá, me mata, me empiezan a discutir, pues dicen, no, no fue un error, una cuestión de principios, bueno, pero siempre es un poco esa discusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Voy a aprovechar, ya que estoy. Dale. Me sirve para mi trabajo también. Yo quería traer a otro texto que estuve leyendo de usted para mi trabajo justamente, de coaliciones, en el cual habla sobre multipartidismo extremo y multipartidismo moderado. ¿Cómo ve los resultados de las elecciones de 2019 y el Parlamento que se formó después de eso? Ya que el Partido Nacional tiene solamente 30 diputados, esos 30 diputados, la calle Pou no maneja todos incluso. ¿Cómo ve esa coalición? Si la ve estable a futuro, o quizás haciendo un poco de futurología, ¿no? Pero eso. Antes de que contestes eso, Dani, te voy a hacer una última pregunta sobre la transición y después así Bien. da paso a la discusión sobre la política uruguaya actual. ¿Cuándo se consolida la democracia en Uruguay? Que es en general la pregunta siempre sobre la transitología, ¿no? Digamos, bueno, ¿cuándo termina la transición y cuándo hay consolidación democrática? Y yo creo que en la elección del 89, ¿no? Porque, fíjate, el Partido Colorado le entrega el poder al Partido Nacional, es el traspaso, no hay mayores problemas. El tema de los derechos humanos como que estaba cancelado, o sea, no hay peligro de una revuelta militar. Ya para el 89 todas las instituciones están funcionando. Desde luego que sigue habiendo defectos. Yo que sé, durante el gobierno de Lacalle, los servicios de inteligencia hicieron cosas jodidas, ¿no? Por ejemplo, eliminaron a un militar chileno, no sé si alguna vez escucharon esa historia, pero había digamos, un represor chileno que vino a Uruguay, que se llamaba Berríos, era un ingeniero químico que había hecho un gas venenoso que la dictadura utilizaba contra sus opositores, estaba hasta las manos, y los servicios de inteligencia lo limpiaron acá en Uruguay, en una playa, ¿no? Y bueno, 15 años después terminaron presos en Chile, los tipos acusados, pero todo eso pasó en democracia, y vos decís, bueno, evidentemente como que los servicios seguían sueltos, cosas así pasaron, pero bueno, mirando a grosso modo, digamos, las instituciones funcionaban, y bueno, los servicios, todas las democracias nuevas tuvieron ese problema con los servicios y el control civil sobre los militares, es un proceso, pero yo creo que la elección del 89 es crucial por eso, porque se produce la primera alternancia, se pasan de un partido al otro el poder, no hay mayores dramas, y los actores están consolidados, o sea, yo diría que termina en el 1 de marzo del 90. Hay quienes van a decir, por ejemplo, mi colega Constanza Moreira, que ella terminó de senadora del Frente Amplio, ella dijo que la transición terminó en marzo del 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. La idea no está mal, la idea de que, bueno, de que los tres partidos importantes llegaran al gobierno, pero es muy loca porque, bueno, porque es demasiado larga, ¿no? 15 años, y la política entre el 90 y el 2005 fue una política muy normal, entonces yo creo que es el 1 de marzo del 90. Fernando. Sí, ahí tengo una obra al lado que hace ruido. Quería agradecer a Mara por dejarme participar e invitarme a esta charla primero. Gracias a vos también por tu presentación. Estaba escuchando todo lo que decía de transición y no puedo dejar de asociar como que Uruguay es la hija directa de la transición española, ¿no? Porque casi todo lo que pasa en ese drama, y que Cerey es una especie de Carrillo uruguayo, ¿no? Que en vez de aceptar al rey, renuncia a presentarse él y acepta que no se presente el otro. Así que es como una especie de modelo teórico bastante perfecto, ¿no? Claro, cuando yo leí por primera vez el libro de Colomer,
sobre la transición española, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Lo leíste, Fernando? Bueno, era increíble porque uno miraba y lo que encontraba era que, bueno, Uruguay era como un modelo en el cual se puede aplicar perfectamente los hallazgos de Colomer sobre la transición española, ¿no? Ahí están los blandos, los duros, los halcones, los palomas, y bueno, sí, yo diría que en realidad es un proceso parecido. Sin embargo, vos sabés que en Uruguay no estuvo muy presente España como referencia, sino más bien lo que estuvo más presente fueron dos transiciones del pasado en Uruguay, ¿no? La salida del militarismo en la década del 90 del siglo XIX, entonces todos buscaban al militar blando, ¿no? Al Máximo Tajes del siglo XIX, y al final se dieron cuenta que era Hugo Medina, que terminó luego de ministro de Defensa del Partido Colorado. Y también miraron la transición del 38, ¿no? La de Valdomir, que bueno, que también, como que la historia uruguaya era una fuente importante. España comienza a estar más presente con la visita del rey, que eso se da en el año 83, y bueno, y ahí se empieza a hablar de Suárez también y del Pacto de la Moncloa, pero la izquierda uruguaya detestaba la transición española, y ellos no querían quedar atrapados sin ningún tipo de condicionamiento, como quedaron, por ejemplo, los sindicatos o el Partido Comunista español, ¿no? Entonces, ellos se cuidaron de que en realidad los acuerdos respecto a la economía y a la sociedad fuera realizado entre los partidos y la Intersocial, que era la organización que nucleaba a todas las instituciones sociales, pero no con los militares, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de distanciamiento. Pero sí, la idea está pactada y los roles asumidos son bastante parecidos al caso español. Respecto a la actualidad, si querés, Mara, me habías hecho una pregunta, no te la respondí, ¿no? Sí, Facundo te había hecho una pregunta sobre la elección del 2019. Pero vos no me habías hecho otra pregunta, ¿no? No. Está bien. Bien, perfecto. Sobre la elección del 2019, mirá, yo le contaba ayer a Mara, lo que pasó en la elección del 2019 fue que tenemos un partido nuevo, porque en realidad lo que se produjo fue algo que no ha sido suficientemente discutido en Uruguay, y es que los partidos tradicionales tienen una dificultad para captar al votante de derecha, ¿no? Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, hay un votante de derecha muy harto de las políticas progresistas y de derechos, y un votante que se ha vuelto bastante reaccionario y que los partidos tradicionales tienen problemas para captarlo. Históricamente era un votante cautivo, era un votante que se veía muy reflejado en algunas corrientes adentro de los partidos tradicionales. Principalmente dentro del Partido Nacional estaba el herrerismo, que era una fracción muy fuerte, con muchos políticos de derecha que captaban ese voto, y dentro del Partido Colorado siempre hubo una fracción de derecha. La última y más importante era la que lideraba Pedro Bordaberry, hijo del dictador, ¿no? Que Pedro Bordaberry, demócrata, un muy buen legislador, y él conseguía ese voto. Pero Pedro Bordaberry se fue de la política luego de ser 10 años senador, y el Partido Colorado se quedó también sin referentes. Entonces, con el afán de ganar la elección, los partidos tradicionales uruguayos, Partido Nacional y Partido Colorado, se movieron muy al centro, ¿no? El sistema político uruguayo funciona muy bien en esa dimensión de competencia izquierda-derecha. Se moderaron, hicieron lo que hay que hacer para ganar, ¿no? Lo que pasa es que se moderaron tanto que
por ejemplo, la calle Pou licuó al herrerismo, ¿no? O sea, la calle Pou no dejaba hablar a su padre, no dejaba hablar a la vieja guardia. La calle Pou no quería saber de nada con dar una señal conservadora. El Partido Colorado hizo unas internas y bueno, y el candidato era Ernesto Talvi, que era un tipo que venía de la academia, un tipo muy liberal y bastante progresista. Entonces los candidatos de los partidos tradicionales estaban muy al centro. Y eso dejó abierta la puerta para la aparición de un actor que representara ese electorado, ¿no? Y ese electorado es un 12%, ahí está el voto de la familia militar, ¿no? O sea, en una población chica, un ejército que tiene, no sé, 30.000 efectivos, su familia representa una porción, ¿no? Si a esto le sumás, bueno, el votante típico de derecha, yo digo condiciones como para la aparición de un partido. Pero bueno, también lo otro novedoso es que, bueno, es que ese partido que es Cabildo Abierto está liderado por un ex militar bueno, que se peleó con Tabaré Vázquez, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es un tipo que viene de una familia de políticos colorados. Su abuelo fue el principal opositor a Valle y Ordóñez a comienzos del siglo XX. Fue el primero que rompió con Valle y Ordóñez y que bloqueó sus ideas del colegiado. Y él es un tipo muy culto, aunque no lo parezca, porque bueno, tiene esa forma de hablar que tienen los militares, pero es una persona muy inteligente y con ideas bastante reaccionarias, yo creo, ¿no? Primero que, bueno, en el tema de derechos humanos ellos quieren sacar a los militares que están cumpliendo prisión, quieren parar todas las causas y por eso han iniciado una campaña sistemática contra la justicia, ¿no? Contra el fiscal general de la nación, contra los jueces, tratando de horadar su autoridad pública. Pero bueno, también tiene una visión bastante nefasta en otros temas relacionados con los derechos. Quieren revisar la ley del aborto, quieren revisar lo que ellos denominan leyes que dan ventajas a sectores de la población, la ley trans, la ley, por ejemplo, que hay una ley en Uruguay que en los llamados de empleo público el 8% de los cupos tienen que ser para afrodescendientes, y están en contra de todo ese tipo de cosas. En eso se parecen a Vox, digamos. Pero bueno, no son tan modernos como Vox. Y bueno, no sé, yo creo que por ahora son una molestia, están en la coalición de gobierno por la fuerza de los votos, son un problema para la calle Pou todo el tiempo, él se las ingenia para tenerlos bajo control. Yo lo que me imagino es que a la larga los va a terminar absorbiendo el Partido Nacional, porque ya en las elecciones departamentales hicieron acuerdos con el Partido Nacional en muchísimos departamentos, y el Partido Nacional es una máquina, por lo menos en el interior del país, es una máquina perfecta, funciona muy bien, tiene un despliegue territorial increíble, y me parece que se lo va a terminar absorbiendo, pero bueno, lo cierto es que hoy tenemos este fenómeno que era impensado. Yo creo que es como la principal novedad en años, ¿no? En un sistema político que funciona como un relojito y que es tan estable, que aparezca esto. Y bueno, y en cierto modo, ahí también hay mucha influencia de Bolsonaro, ¿no? Mucha admiración por lo que pasó por Bolsonaro. La votación en los partidos, en los departamentos de la frontera con Brasil fue muy buena, de Cabildo Abierto. Y bueno, ahí hay como una suerte de contagio, ¿no? De esta especie de... Porque bueno, así como Argentina influye, también Brasil influye, ¿no? Entonces yo creo que el fenómeno Bolsonaro, donde muchos fueron a festejar a la frontera con Rivera, ¿no? De estos políticos de derecha, fueron a abrazarse con Bolsonaro, era una cosa bastante bizarra, ¿no? Verlos ahí saltando, pero bueno, pasó. Entonces, usted lo que dice es que más que nada, más allá de otros temas de discusión como la economía o la seguridad, que fue gran parte de la plataforma del Partido Nacional y del Partido Colorado, hay un trasfondo cultural, si se quiere, detrás del voto al Cabildo Abierto.
Sí, sí, hay cuestión ideológica, ¿no? Hay mucho de cuestión ideológica. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? No, no sabemos. O sea, yo creo que si no pasa nada extraño, va a durar 3, 4 años la coalición, no se va a despedazar rápido. Lo que pasa es que si aparece un evento, como se dice en la literatura, ¿no? Un evento exógeno desestabilizador, que podría ser, por ejemplo, una crisis motivada por la pandemia o una crisis económica, que eso nadie sabe, porque hay tanta incertidumbre en el mundo, pero puede perfectamente pasar, ¿no? Bueno, en ese caso, yo digo, se despedaza inmediatamente la coalición, porque cuando ocurren esos mega eventos, los socios del presidente salen corriendo, ¿no? Huyen. Eso pasó en el 2002 con el Partido Nacional, abandonó el gobierno de coalición de Jorge Valle. Pero bueno, en tanto no aparezcan estos eventos amenazantes que desestabilizan. Hoy a la coalición le va bien, la calle Pou tiene como el 60% de aprobación en la población, y no hay ninguna razón para que la coalición se rompa, ¿no? Bueno, yo tengo una última pregunta. El libro sobre la vuelta de Ferreira es Carta sobre el pecho, de Sotelo. Sí, sí. Sí, porque yo estaba, a mí me nombraron en un tribunal, vos sabés que hay unos premios que se llaman Bartolomé de algo, que lo da la Cámara del Libro en Uruguay, y a mí me convocaron para un tribunal, me convocaron varias veces, y en esa oportunidad teníamos muchos libros, y me acuerdo que lo terminó ganando el libro de Sotelo. Sotelo es un periodista que era del Frente Amplio, se pasó al Partido Independiente, y ahora está de director del canal y la radio oficial. Porque como el Partido Independiente está en la coalición de gobierno, y bueno, el libro está bastante bueno, describe bastante bien el viaje. No, quería quedarme con esa información. Bueno, Daniel, muchas gracias, un placer escucharte. La verdad que hayas podido conversar con los chicos y poder hacerte algunas preguntas. La verdad que muchísimas gracias. Seguramente el año que viene, si seguimos en pandemia o no, volveré a proponerte que converses con otros estudiantes, y lo que voy a hacer es subir al canal de YouTube de la materia la grabación para que mucha gente la pueda ver. Notable, para mí fantástico, y cualquier duda, vos le pasás mi correo electrónico, yo respondo, y bueno, encantado. Gracias por escucharme, y bueno, gracias Mara. Cuídate y buena semana para lo que queda para todos. Chao chicos, nos vemos. Gracias Fernando. Nos vemos. Chao.